con María Dolores López Guzmán, Dolly, madre de familia, esposa, teóloga, escritora. Vamos a tener la oportunidad de introducirnos en el misterio pascual en el jueves, el viernes, el sábado santo y también entrever la resurrección. El programa lleva por título Una esperanza insólita. Amigos, contamos ya en nuestro programa con María Dolores López Guzmán, con Dolly, a la que le damos una bienvenida muy especial. Hola Dolly, ¿qué tal estás? Hola Fernando, pues fenomenal, encantada de estar aquí con vosotros, contigo y con la gente que nos vaya a escuchar y muy contenta de tu invitación. Pues qué bien, además te lo agradecemos doblemente, porque yo sé que a ti este tipo de cosas no te gusta tanto, pero bueno, yo creo que nos vamos a enriquecer y que es una alegría que hayas dicho que sí. Hemos titulado este programa Una esperanza insólita, que es lo que vamos a vivir en este triduo pascual, de 2021, que seguimos en plena pandemia y que va a ser también una Semana Santa especial. Pero antes de entrar a hablar en el triduo, vamos a repasar un poco lo que ha sido tu producción literaria. Vamos a pararnos en alguno de tus libros que son especialmente significativos. Hay uno que yo creo que a ti te ha marcado y que ha marcado también a todos los que hemos tenido la oportunidad de escucharte, que es Desafíos del perdón después de Auschwitz. ¿Qué has querido transmitir en este libro? Pues como bien dices, es cierto que es un libro que me ha marcado porque el tema del perdón siempre ha estado muy presente en mi vida desde que era muy pequeña, porque en la experiencia del perdón a mí personalmente me resultaba muy difícil. Y luego, por las anécdotas o los acontecimientos que me tocaba vivir, yo notaba que era muy difícil entender lo que significa el perdón y que con mucha frecuencia se utilizaba el perdón para, pues para a veces para, no sé cómo decirlo, como resolver situaciones rápidamente, como para olvidarse de las cosas y ya está. Y yo interiormente tenía la intuición de que el perdón era algo realmente fuerte e importante y la fe me lo confirmaba, porque de hecho, si nuestro Señor vino, en parte, una de las partes importantes de la historia de la salvación es justamente la redención y eso significa el perdón, ¿no? Y de hecho lo proclamamos en el credo, en el último artículo de, ¿no? de la fe, creo en el perdón de los pecados, ¿no? La resurrección de la carne, etc. Y entonces este tema me llamaba la atención tanto a nivel personal, en los acontecimientos de la vida cotidiana, como experiencias de ofensas, ¿no? De que alguien me ha hecho daño o que yo he hecho daño a otros. Siempre hay algo alguito que se queda allí que no termina de dejarnos en paz y cómo resolver o cómo afrontar y abordar eso para la convivencia, para poder convivir en paz. Y por otro lado me llamaba la atención luego en situaciones extremas, como son los campos de exterminio, ¿no? O la guerra, etcétera, qué significaba de verdad o qué significa de verdad perdonar, ¿no? Que ahí el perdón, o sea, si en la vida cotidiana no es fácil, pues en situaciones de esas aún menos. Y me pareció que también en la iglesia hablábamos mucho en la tradición y en la teología, hablamos damos por supuesto el perdón, pero no lo habíamos abordado como cuál es el auténtico contenido del perdón, ¿no? Que cuando perdonamos, ¿qué está pasando ahí y qué quiere decir? Y ese es un poco el sentido del libro. Creo que ahora cuando entremos en el Viernes Santo también retomaremos este tema del perdón, que claro que es siempre tan importante en nuestra vida como creyentes. Y además, bueno, tenemos más libros, La desnudez de Dios, Cuando vayas a orar, Aquí en el cielo, Aquí en el cielo que es un libro, si me lo permites, bastante útil, porque ese cielo lo tenemos aquí muy cerca y lo podemos constatar con los propios sentidos, ¿verdad? Exacto. Era también, la verdad es que he escrito de los temas que realmente me han acompañado a mí toda la vida. Y yo echaba un poco de menos en la teología cuando estudié que una de las partes fundamentales de nuestra fe es creer en la vida eterna, ¿no? Es decir,
que hay una prolongación de una puerta, un paso, pero que la vida no se acaba porque Dios es vida y vida en abundancia. Y me sorprendía un poco que siendo algo tan importante y siendo de Dios, no tuviera que ver algo con lo que estamos viviendo aquí. Y a las pruebas me remito. Mira, el icono que tengo aquí detrás, que es de la encarnación, resulta que la encarnación lo que implica es que el Hijo que se ha hecho carne, el Hijo es un cachito de cielo, porque es Dios y por lo tanto forma parte de lo eterno, pues al venir y encarnarse, quiere decir que esa persona es un cacho de cielo que ha venido a la tierra, ¿no? Por lo tanto, todo lo que Jesús ha asumido en sí, en su persona, está tocada ya por la eternidad y por lo eterno, y es aquello, y es como una forma de Dios de decirnos, nuestro Señor, que todo eso que Él ha tocado con su propia carne, lo que ha mirado con sus propios ojos, lo que ha olido con su propio olfato, lo que ha escuchado con sus oídos, es como que Dios lo valora, lo aprecia y tiene el sabor de lo eterno porque lo ha tomado para sí. Entonces, justamente forma parte de la buena noticia, es decir, hay cosas de nuestro mundo que tienen el sello de lo eterno, ¿no? Y que podemos como agrandar el cielo hacia acá. Esa es la idea. Dolly, además a mí me impactó mucho el libro porque, claro, hay partes que te tocan mucho, porque tocan mucho los sentidos y esa proximidad con el cielo aquí. Y yo he de confesarte que mira que me he leído libros del padre Damián de Molokai, pero nunca había leído algo tan bonito como lo que expresas tú en este libro. ¿Puedes contarlo en un segundo para nuestros amigos? La concepción un poco del libro, No, la concepción y lo que tú decías que él transforma cómo vive la Eucaristía, Damián, y con los instrumentos, con la música, cómo eso era, esa imagen que tú utilizabas. la imagen de Damián de Molokai, ¿no? La verdad es que en todas, mis grandes maestros espirituales son los santos, ¿no? Y reconozco que el padre Damián de Molokai, o sea, su propia vida me parece, pues, justamente un canto a una esperanza insólita, ya que cogemos este titular, ¿no? De una persona que elige y que decide estar con los más despreciados del mundo y que yo creo que ha comprendido totalmente lo que significa la encarnación y hacer el cielo en la tierra. Entonces, cuando él llega a la isla de Molokai para estar con personas que físicamente están deformadas y que el efecto que producen más bien es de rechazo para nuestros parámetros sociales de lo que es la belleza, resulta que él los organiza para hacer un coro en esas Eucaristías, ¿no? Que visto un poco desde fuera, o sea, si uno lo ve desde dentro y ve el cariño, pues lo miras con ternura, pero visto desde fuera resulta, o la palabra que me sale es como esto es un poco patético, ¿no? Vaya coro con Mm. esas muñones de manos que seguro que salía mal, o sea, patético realmente, ¿no? Y sin embargo ahí lo que Damián capta es que, claro, lo que Dios mira es el corazón y, y otra belleza distinta donde está haciendo lo que es la verdadera Eucaristía, ¿no? Que son las personas que están alabando a Dios con todo lo que son, lo que tienen y pueden, ¿no? Entonces, hubo una vez que una persona me preguntó, porque había una parroquia que funcionaba fenomenal, no voy a dar más datos, ¿no? Pero que tenía muchísima gente, muchísimos jóvenes, y entonces todo el mundo estaba encantado. Y es que en ese momento es cuando me acordé del padre Damián, o sea que por eso lo traigo a colación. Y entonces era como decir, mira Dolly, ¿no? ¿Qué te parece? Estaba yo dando una charla, dice, cuando las cosas se hacen bien, hay resultados, ¿no? Porque fíjate, pues aquí se cuida mucho el canto, había un coro maravilloso, con unas canciones que sonaban a gloria celestial, y yo me quedé un poco así en silencio, me acordé del padre Damián y de este coro tan sorprendente que probablemente no sonaría tan bien a nuestros ojos particulares actuales, y dije, bueno, digo, por supuesto que ojalá y bendito Dios si hay celebraciones bien organizadas que tienen su recompensa, que tienen mucha recompensa. Digo, pero yo me pregunto, a los ojos de Dios, ¿qué tiene más valor? Si eh, algo que está muy bien
y que se puede explicar fácilmente que hay una causa y de esa causa sale un resultado tan precioso y entonces uno ya está, entre comillas, pagado porque se te devuelve el trabajo que has puesto, o como el padre Damián, ¿no? Que él va a un lugar perdido en el mundo, que alguien desde fuera despreciaría ese pequeño coro y que a lo mejor incluso desafinarían probablemente, pero donde todos están poniendo su fe, su corazón, sus manos o sus muñones, y personalmente no tengo duda. Quiero decir, yo creo que el corazón de Dios se conmueve profundamente con ese coro, y esa alabanza es un trozo de cielo en la tierra porque reproduce el corazón de cómo es Dios. Sí. Y además has escrito donde la maternidad se vuelve canto y luego elaboraste también la introducción en español al diario de Santa Josefina Vaquita, la primera santa esclava que ha subido a los altares y que yo creo que es una santa que a ti te habla de una manera muy especial. Cierto. De hecho, sí, de hecho tradujimos el diario un compañero jesuita y yo, eh, porque ciertamente, bueno, primero que tengo unos vínculos especiales con África y porque tengo muchos compañeros, alumnos y gente, misioneros que están allá. Y a mí me llaman poderosamente la atención las vidas que han sido muy golpeadas y que, sin embargo, transmiten una fe que, que- que sin negar la dureza de la vida, tienen eso, una mirada esperanzadora sobre las cosas, ¿no? Y este es el caso de Vaquita, ¿no? Que esclava con 7 patrones o algo así, ya en este momento no recuerdo, pero eran 7 patrones más o menos, torturada, y que sin embargo ella es una persona de reconciliación, nunca dijo una palabra negativa contra sus patrones, eh, y que justamente esa experiencia es muy bonito porque su último patrón, que fue italiano, a través del administrador de este patrón, fue como este administrador le dio un crucifijo, y al ver al Cristo crucificado, ella como que vio el espejo de su vida, ¿no? Y dice, entonces dijo, este Dios, en este Dios puedo creer, es el espejo de mi alma, ¿no? Y este es mi verdadero patrón. Y, y entonces dedicó su vida, o su vida es una expresión de reconciliación y de esperanza. Sí, sí. Pues volveremos también sobre ella. Además, colaboras en varias publicaciones, entre otras en la revista 21, donde te leemos cada mes con esa columna Foto de Familia, en la que, bueno, pues traes tus inquietudes como madre, como esposa y lo que es una familia. Y también nos iluminas mucho con todo ello. Pero antes de comenzar con el Triduo Pascual, vemos, ya señalabas antes ahí un icono de María, pero no lo estamos viendo ahora, pero está rodeada de iconos, unos iconos que has hecho tú. Entonces, ¿qué sentido? Muy bien, ahí los podemos ver. Son iconos, tú has aprendido la técnica del icono y tú rezas a través de los iconos. ¿No es así? Es así, sí, es cierto. Es como, yo echaba mucho de menos al estudiar la teología, sobre todo en Europa, somos muy racionales, ¿no? Y muy discursivos. Y para mí la teología eh, es un acto de fe, ¿no? Es una experiencia espiritual y pone en juego mucho tu propia relación personal con Dios, porque si se trata de hablar de las cosas de Dios, ¿no? De la lógica de la fe, de la lógica de cómo Dios ha actuado en la historia, quiere decir que tienes que tener, pienso yo, tienes que tener un trato muy continuado, cotidiano, con ese Señor del que quieres hablar o que quieres descubrir y del que quieres desentrañar esa lógica para ayudar a que otros la descubran, ¿no? Actualizando los textos, bueno, en fin, ¿no? Y entonces, claro, la razón es fundamental en la teología, evidentemente, ¿no? Pero la razón no es solo una razón lógica, racional o discursiva, sino que podemos expresar y nos relacionamos a través de la imagen, a través de la contemplación, a través de la música, a través de la poesía.
Y por lo tanto, para mí, dentro de ese trato con el Señor, como el trato, la relación con las personas te exige todo, ¿no? A una persona la miras, a una persona la abrazas, a una persona hablas, conversas, a una persona... Pues la técnica del icono me permitía o me ha permitido relacionarme con Dios de otra manera, ¿no? A través de la imagen, ¿no? Y la técnica tradicional lo que tiene es que, bueno, ya se sabe, ¿no? Que en realidad se transcribe, no es un escritor, el iconógrafo es un escritor, ¿no? Que en el fondo tiene mucho que ver con algo muy profundo de nuestra fe, que es el amor por la palabra. Es decir, nosotros creemos en un Dios que habla, que se comunica. Y, y esta palabra, la palabra, se puede pronunciar o si no se pronuncia, pues está en nuestro pensamiento, pero está allí, ¿no? Y eso quiere decir que si Dios es palabra, es que Dios es sentido. La palabra lo que da es sentido, ¿no? A las cosas. Y hubo un momento, o sea, la forma de expresarnos, de comunicar y de comunicar las palabras puede ser con signos escritos, que son los fonemas, o puede ser con imagen, que son los iconos. Es una palabra. Y el sentido último es que la palabra de Dios última, que es Jesucristo, es su cuerpo. Cristo es como la grafía de Dios, ¿no? Es decir, Dios ha dado palabra en la creación, ¿no? Como si yo pintara algo, pues Dios ha creado el universo y las cosas creadas. Está escrita su palabra con fonemas en la Sagrada Escritura, pero luego está escrita su palabra en el cuerpo de Cristo. Y por eso Jesucristo es la grafía, el cuerpo de Cristo es la grafía de Dios. Eso es. Qué Sí. bonito, además, lo cuentas de una manera tan bonita también que da gusto escucharlo. Muy inspirador, Dolly. Si te parece, vamos a ir ya poco a poco entrando en el Triduo Pascual, que es tan denso, pero por otro lado tan próximo. Así que vamos a comenzar por el Jueves Santo, que es un día que tiene tanta fuerza en la vida de los cristianos. Y si te parece, vamos a ir comentando algún texto del Evangelio y algún otro texto distinto para que nos ayude a iluminarnos en esta semana. Pues si quieres comenzamos con el Evangelio de Juan, con un texto que a ti te habla especialmente, que nos dice Juan 13:16. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. ¿Qué resonancia tiene para ti este texto en el Jueves Santo? Pues como tú bien dices, Fernando, es uno de mis versículos favoritos. Yo creo que cada persona tenemos versículos que son como antífonas, que nos las vamos repitiendo. Este texto que pertenece al lavatorio, ¿no? A Juan 13, me lo repito mucho porque tiene mucho que ver con esta esperanza insólita. Es decir, yo creo que cuando nos hacemos la composición de la escena del lavatorio es tan bonita y tan evocadora, es tan emocionante ver a un señor ahí arrodillado lavando los pies, que fácilmente, creo que es muy fácil quedarnos con esa parte agradable y bonita de una escena que nos hace sentirnos orgullosos de tener un señor tan solidario, ¿no? Pero mirándolo bien es algo difícil, muy difícil de vivir, muy difícil, ¿no? De hecho, con este texto yo recordaba unas palabras del padre Christian de Gergé, que era el abad de los monjes de los mártires de Argelia, que algunos seguro que han oído hablar de él a través de la película de Dioses y Hombres, que me parece una película espléndida. Y el padre Cristian en una de sus meditaciones, justamente en meditación del Jueves Santo, decía que hombre, arrodillarse y lavar los pies un día es más o menos fácil, pero ponerse el delantal y servir a los hermanos cada día cotidianamente, eso ya son palabras mayores, ¿no? Y yo creo que tiene razón, ¿no? ¿Por qué? Porque el arrodillarse, ¿no? El doblar la rodilla ante otros para servir, no es nada poético, realmente, nada poético, ¿no? Y, y es duro, es difícil porque implica doblegar a veces nuestras razones,
nuestra voluntad, lo que es agradable y desagradable, es decir, priorizar el bien del otro por encima de mis gustos y deseos personales. Y claro, no olvidemos además que Jesús ya sabe a dónde va. Es decir, que este gesto del lavatorio no está, es un símbolo de lo que ha sido toda su vida y de lo que seguirá hasta la cruz, pero realmente está colocado junto, o sea, la última cena es su testamento vital, ¿no? Y él ya sabe lo que va a venir. Y aún así se pone a servir a aquellos que le van a abandonar. Se pone a servir a sus discípulos más queridos, más cercanos, con los que ha compartido su intimidad, y a esos que sabe que inmediatamente después le van a abandonar, se pone a servirles. Entonces, esto es una lección de vida brutal, porque significa hacernos la pregunta de a quién servimos, porque servir a los fieles, a los que están con nosotros o que pensamos que siempre van a estar con nosotros, pues tiene esa parte agradable, pero servir a los que sabemos que o nos han traicionado o nos van a traicionar o nos van a abandonar, ya la cosa se pone un poco más pachucha. Y por último, ¿no? Decir también que esta frase me la digo: no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que envía, porque me gustaría como decir con fuerza que a veces los cristianos caemos fácilmente en una esperanza y unas expresiones de esperanza fáciles. No te preocupes que todo va a ir bien. No te preocupes que no sé qué. Y te dan palmadas en el hombro como, venga, ánimo, ya verás, ¿no? Bueno, ya verás, las cosas en esta vida a veces acaban bien según nuestros criterios y a veces no. Ayer justamente escuchaba el testimonio de unos inmigrantes que habían venido desde Camerún y habían venido a España atravesando varios países y atravesando la valla. Y ellos decían, yo he tenido la suerte de estar aquí y seguir vivo, pero muchos otros compañeros perdieron la vida en el camino, ¿no? Es decir, que algunos en la vida puede tener un cierto final feliz según nuestros criterios y otras veces no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nos decimos venga ánimo, el venga ánimo para mí y la esperanza para mí, que está vinculada a este Cristo que se arrodilla ante los que le van a abandonar, a unas sabiendas que además le van a traicionar hasta el final, ¿no? Y que va a morir en la cruz con las mujerucas, ¿no? Y Juan, cuando nosotros tenemos experiencias de fracaso, de sentirnos solos, de que nos han abandonado, de que organizamos cosas y no viene nadie, de que la iglesia no termina de transmitir, de que somos los últimos de la fila, etcétera, etcétera, nuestra esperanza es ser semejantes a Cristo. Y sabiendo que somos semejantes a Cristo, tenemos garantizado un final feliz. No sé si aquí, puede que aquí o no, pero sí estamos haciendo lo que en el fondo debería ser nuestro mayor deseo, que es ser imagen del Hijo, imagen del Señor, ¿no? Que nuestra vida y nuestro cuerpo y nuestro ser sea su imagen. Y entonces, cuando a veces pasan esas cosas y en cuanto viene la cruz nos revolvemos, porque es lo que nos pasa, que la fe nos parece muy bonita hasta que viene la cruz, yo siempre me viene esta frase, digo, pero si al Señor le abandonaron, ¿cómo voy a protestar yo porque me abandonen ahora a mí? Pues no es más el siervo que el Señor, ¿no? Entonces, casi diría yo, voy a decir una cosa que puede sonar un poco rara, ahora que hay que cuestionarse casi todo, pero cuando tengamos signos de ser perseguidos o de ser abandonados o de un poco que las cosas no parece que no funcionan, pues si estamos pegados al Señor, a lo mejor la cosa no está tan mal porque seremos más semejantes a Él. Ahí lo dejamos. Eh, Dolly, también hablando de la toalla y de esa expresión tan vinculada al Jueves Santo, porque solo aparece 2 veces la toalla en el Nuevo Testamento y es precisamente en este texto, también tenemos la tentación en ocasiones de tirar la toalla. Pero yo pienso que cuando nos ponemos a servir, como tú describías, a pesar de la dureza del servicio, eh, cuando servimos de verdad,
no tiramos la toalla, sino que eso mismo nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Nos ayuda a ser discípulos de ese maestro que es el primero que se pone a servir. No sé si tú estás de acuerdo con esto. Hombre, totalmente, y me parece una imagen preciosa, Fernando, que la hayas traído, ¿no?, a colación, porque creo que es verdad que podría convertirse como en el signo de Juan 13, ¿no? Como signo visible y concreto, ¿no?, de esa toalla. Y, y realmente es que yo creo que tenemos que interiorizar más los cristianos, ¿no? Tenemos que interiorizar más el hecho de que lo que realmente llama más la atención, va a llamar más la atención de los otros, es justamente un poco lo que he intentado decir antes, que no sé si lo he sabido expresar, ¿no? Pero cuando hay una causa-efecto muy clara, es decir, hay gente que tiene unos dones maravillosos, pues ¿cómo no le van a aplaudir? Hay una causa muy clara y un efecto, lo cual no quiere decir que no sea de Dios, porque esos dones en última instancia proceden de Dios. Pero cuando no hay una causa y hay un efecto, es más, se hace más fácil que la gente se pregunte, pero si esta persona es una inútil, ¿cómo hace estas cosas? Y entonces salta la pregunta, o ¿cómo esta persona se pone una toalla con los dones que tiene y sin embargo se pone ahí a limpiar el baño? O a, o a escuchar a esta persona que es muy pesada y que todo el mundo procura huir de ella porque es muy cansado. O hay infinidad de ejemplos cotidianos, ¿no?, donde justamente por eso, porque es ilógico, porque solo un Dios así es el que nos puede inspirar, porque va un poco contra natura, contra la lógica. Eso es lo que despierta la pregunta, ¿no? Entonces esa toalla eh, es justamente una memoria de lo que estamos llamados, porque ese servicio radical de estar arrodillado y de servir en todas esas cosas que justamente nuestro mundo no quiere, es lo que va a llamar la atención de otros, diciendo aquí qué pasa, ¿no? ¿Qué hay detrás para que esta persona quiera estar haciendo esto que parece inútil, que innecesario, pobre, eh, torpe, sin sentido, o no sé, oscuro, nada llamativo? Bueno, pero es que eso es lo que eligió nuestro Dios. Pues dejamos todas estas reflexiones de Jueves Santo para ir ahondando en ellas y para también para rezarlas con la palabra, con el testimonio de los mártires, de los santos y también con nuestra propia vida. Y ya vamos hacia el Viernes Santo de una manera también intensa. Y hay otro texto del Evangelio de San Juan que a ti en el Viernes Santo pues te golpea de una manera especial, que es Juan 19:1, que si te parece lo voy a volver a leer para traerlo aquí, que es la coronación del Señor. Pilato tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura y acercándose a él le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Aquí tenéis al hombre. Sí. Es cierto que este momento del Calvario me impacta mucho. Había una imagen, creo que es de Chagall, no lo recuerdo bien, que tiene dibujado ese Cristo maniatado con la corona de espinas y que evoca un silencio eh, terrible, ¿no?, de lo que probablemente o en parte pudo experimentar nuestro Señor, ¿no? Pero me impacta porque es como, me resulta una escena surrealista. Me vuelve a aparecer otra palabra que ya le he dicho antes también, que sería con la Eucaristía esta celebrada del Padre Damián con los enfermos de lepra, que sería una escena patética también, eh, que me inspira también una ternura infinita respecto a lo que el Señor tuvo que estar viviendo, pero chirriante, ¿no? Es como una escena chirriante. ¿Por qué? Pues porque
porque de alguna manera el Señor queda ahí expuesto, ¿no? Es el momento del ex homo, ¿no? He aquí el hombre también, coronado, con esa, con, con esa capa que le pone. Y entonces es como decir, el que es realmente el Rey del universo, ¿no? Cuando nosotros acabamos nuestros ciclos litúrgicos con Cristo Rey, y el que es de verdad el Rey del universo, al que le deberíamos rendir pleitesía de corazón, eh, ante el que de verdad deberíamos doblar la rodilla, resulta que le ponemos una corona irrisoria y doliente, ¿no? Que es una corona de espinas, cuando le deberíamos colocar una corona de amor, ¿no? O de flores, o de, no sé, quizá de oro así como tradicional, no creo que al Señor le gustara, pero esa... Entonces, como nos estamos burlando, estamos utilizando los símbolos de lo que es un verdadero rey para nosotros, histórico, para burlarnos, ¿no? Y vamos a condenar al que es el verdadero rey y el verdadero hijo de Dios eh, por blasfemo. Y entonces es como una escena, a mí me resulta terriblemente cruel, ¿no? Es como... Y entonces ver a nuestro Dios maniatado, ¿no? Y coronado, pero coronado de burlas, ¿no? Un poco con el cántico, los cánticos del siervo de Yahvé detrás, ¿no? Me resulta muy difícil no mantener los ojos puestos ahí en el Señor de esa manera, mirándole o sosteniendo un poco la mirada para contemplar la escena realmente, ¿no? De lo que está ocurriendo realmente ahí, ¿no? Sí, sí. Dolly, en este momento de nuestra meditación, de nuestra conversación, se va a hacer presente un hermano nuestro de los Sagrados Corazones, Pablo Bernal, que hizo sus votos perpetuos hace muy poquito y él quería hacerte un par de preguntas que están muy en conexión con el Viernes Santo. Así que si te parece, le escuchamos. Perfecto. Bueno, qué gusto poder saludaros, por supuesto a ti, Fernando, también a ti, María Dolores. He tenido la suerte de haberte podido escuchar en varias ocasiones, alguna vez hablando sobre el perdón en la parroquia de San Víctor, también una vez en comillas, en algunas conferencias sobre la experiencia de Dios. También te he leído y ahora que Fernando me invitaba a hacerte esta pregunta, me acordaba de tu libro El Dios desnudo. Te querría pedir en primer lugar, háblanos por favor de esta desnudez de Dios en este triduo, en esta cercanía del Viernes Santo. Háblanos de esa reflexión tuya y sobre todo también, ¿no? Si puedes, de por dónde encuentras a Dios desnudo hoy en nuestro mundo o cuáles son esas realidades que a ti te impactan más de la desnudez de nuestro Dios. Gracias, Pablo, por haberte hecho presente y encantada de saludarte y bueno, me alegro de que te haya impactado la imagen de la desnudez de Dios, que para mí es tan querida. Y respecto a lo que me preguntas, ¿no? de cómo encontrar la desnudez de Dios en nuestro mundo y luego un poco ubicándolo desde la experiencia del Viernes Santo, bueno, decir que este signo o esta desnudez de Dios, que lo puse como título del libro, me vino precisamente a raíz de contemplar un poco en conjunto toda la vida de nuestro Señor y detectar que la desnudez, no solo espiritual, sino física, aparecía en 4 momentos muy importantes de la vida del Señor, ¿no? Nuestro Señor se encarna y nace y viene desnudo al mundo, y fijémonos la fragilidad tan honda que significa venir al mundo eh, desnudo, ¿no? Un bebé, si no lo cuidas y lo mimas, se muere. Después, el segundo momento importante de la vida del Señor es el bautismo, porque había que sumergirse en el río Jordán y por lo tanto se quitaban un poco las vestiduras y se sumergían. Y el bautismo es un momento
crítico, fundamental de la vida de nuestro Señor, porque es como el inicio de la vida pública y la declaración de intenciones de lo que Él considera que va a ser su vida. Y ahí, y esto ya empieza a tener que ver con el perdón, es donde el Señor está diciendo, se sumerge en el agua sucia, donde la gente había purificado sus pecados, para Él, que sin embargo estaba limpio, se ensucia con esa agua de los pecados de los que se habían purificado, y Él en cambio con su cuerpo limpio limpia el agua, para que todos los que luego vayamos detrás nos sumergimos en el agua limpia que Él ha limpiado con su cuerpo. Pero entonces Él está diciendo, no os preocupéis que del pecado me encargo yo, ¿no? Es como, yo, no os preocupéis que del pecado, de vuestro pecado me encargo yo. Y en el fondo es lo que el Señor va haciendo a lo largo de su vida, ¿no? No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Él comía con los pecadores, Él entre sus discípulos y apóstoles tenía pecadores, curaba a las mujeres también que tenían vidas públicas señaladas. Es que en realidad el Señor se dedicó a perdonar a lo largo de su vida, ¿no? Y las parábolas tan bonitas del hijo pródigo, la oveja perdida. Y llega el momento crítico de la cruz, ¿no? Que es otro momento de desnudez, donde se reparten las vestiduras y al Señor le dejan desnudo. Y en ese momento pronuncia una palabra de perdón, ¿no? En Lucas, ¿no? Que es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego, para terminar un poco el tema de la desnudez, pero ahora lo retomo para el Viernes Santo, claro, el otro momento importante es que Jesús, cuando resucita, en realidad no trae nada. Quiero decir, si teníamos puesta la esperanza en que el mundo se iba a arreglar porque iba a traer un ejército estupendo para acabar con esta situación caótica o propiedades, pues resulta que el Señor no trae nada más que las heridas, ¿no? Porque es como le reconocen, por las heridas y por su cuerpo desnudo, ¿no? Con lo cual caí en la cuenta de algo que a lo mejor los demás habíais visto. Yo hubo un momento en mi vida que me di cuenta, o sea, me vino aquello tan bonito de esto estaba aquí y yo no lo sabía y no había caído en la cuenta de que la desnudez es una categoría teológica, existencial, central de la vida de nuestro Señor, porque aparece en los 4 momentos fundamentales de su vida y porque dice mucho de cómo es. Entonces, en el momento del Viernes Santo, tanto en la escena del Ecce Homo, ¿no?, que hemos recordado, como en la cruz, donde ya le despojan totalmente de las vestiduras, pero ya en el Ecce Homo ya le habían despojado bastante y solo le ponen pues la corona y ese manto malamente, pues fijémonos, ¿no?, lo que significa todo esto. Es, le van despojando de todo y de repente nuestro Señor se queda clavado en la cruz desnudo, como un trofeo, ¿no? Es decir, es el trofeo de la supuesta victoria de los que le han condenado, de los que le condenamos, y lo ponemos ahí expuesto como diciendo, hemos triunfado, ¿no? Y entonces también a mí me resulta absolutamente sobrecogedor, ¿no? Es decir, exponemos el cuerpo desnudo, porque a una persona que la despojan de todo y la dejan desnuda, es como la suma fragilidad, ¿no? En los campos de concentración a las personas les arrebataban todo y solo les ponían ese uniforme a rayas, ¿no?, que a veces están en las películas. Pero luego cuando morían también les quitaban todo y hasta el pelo, los dientes, todo, ¿no? Entonces, el cuerpo para nosotros es el portador del ser y del misterio, ¿no? Entonces, cuando nos quedamos desnudos es como, ya no podemos ocultar nada. Cuando nos vestimos, pues tratamos de cubrir nuestros defectos, ¿no? Tengo un poco de aquí, voy a ponerme una camiseta más no sé qué, tengo un poco de allá y voy a ajustarlo, ¿no? Entonces, la desnudez de Dios es algo muy potente, porque nuestro Dios se ha expuesto totalmente, ¿no?, a nuestras miradas, a nuestros comentarios, a la violencia y no sé, a la difamación, a todo, ¿no? Entonces, en ese momento de la cruz, donde está totalmente expuesto, donde eso que le dijo a Pilato, ¿no?, y que la gente le acusaba, tú, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Y Jesús dice, si yo he hablado abiertamente, decidme qué he dicho, ¿por qué me pegáis? Si lo que he dicho es abierto, ¿no? Esto es otra expresión de la desnudez, ¿no? Es decir, la desnudez tiene que ver con la transparencia en el modo de actuar, tiene que ver con la falta de artificio, tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con el decir, aquí no hay más de lo que veis, ¿no? Es como, esta persona soy yo, no hay más, no hay nada oculto, ¿no? Y entonces, Dios, nuestro Señor en Jesucristo, se nos hace totalmente
transparente en su cuerpo porque se queda expuesto, despojado de todo, excepto de su persona en su más pura radicalidad de la encarnación. Y ahí él pronuncia la palabra de perdón, ¿no? Que es lo que me pregunta Pablo, ¿no? Y me preguntas. Y esa palabra de perdón en ese sentido tiene también un carácter muy radical, porque es ante la exposición total de no hay nada más que lo que veis, ante la violencia que él recibe pronuncia esa palabra de perdón, ¿no? Es decir, la respuesta de nuestro Señor ante la violencia es desde una transparencia total. Yo os perdono, ¿no? O Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? Y en ese sentido, por eso, viendo toda esta desnudez en este momento del Viernes Santo, ¿dónde encuentro yo la desnudez de Dios a día de hoy en el mundo? Pues de modo en todo aquello que es semejante a nuestro Señor, ¿no? En las personas que actúan con transparencia. Hoy en día se nos cae la boca en las noticias, ¿no? Con los políticos, políticas de transparencia, anticorrupciones. Pero a todos nos queda una cierta sospecha de siempre hay algo oculto, ¿no? Buscamos nuestro qué de interés. Bueno, pues las personas honestas, la honestidad, la transparencia, la apuesta por la verdad, que no es nada fácil. El sabernos expuestos a la manipulación cuando nos comprometemos con la verdad. Bueno, ahí encuentro yo, es decir, a estas personas que se mantienen en la honestidad, en la transparencia, en el compromiso con la verdad, esas personas me hablan de la desnudez de Dios porque Dios hizo lo mismo. Las personas que defienden la justicia y que no se dedican a defenderse a sí mismas, ¿no? Es decir, no dedican su vida a justificarse, a explicarse, a defenderse a sí mismas, sino a defender a otros. Esas personas me hablan de Dios, porque nuestro Señor no se defendió nunca a sí mismo, sino que defendió la causa de los pobres, la causa de los otros, ¿no? Incluso él decía, yo no doy testimonio de mí mismo, porque entonces mi testimonio no tendría validez, ¿no? Y también en dos lugares más. La vida de las personas dependientes, es decir, personas en las que parece que para los ojos de nuestro mundo no son útiles, no tienen otra cosa más que existir o que ser. Por ejemplo, los famosos, los queridos leprosos del padre Damián, personas que parece que no aportan tanto, discapacitados intelectuales, por ejemplo, cuando una madre tiene a su hijo en sus entrañas que no se ve y parece que no es útil, las personas enfermas de Alzheimer, por ejemplo, que han perdido la memoria. Es decir, vidas en las que parece que lo único que tienen que decirnos es que existen, ¿no? Que existen. Bueno, pues nuestro Señor en la cruz y nuestro Señor en el nacimiento nos estaba expresando en esa desnudez que para Él la vida merece la pena ser vivida aunque solo sea por el hecho de existir, que para Él es valiosa, incluso en su más estricta corporalidad, ¿no? Es decir, esta persona que está postrada en una cama, por ejemplo, ¿no? Y que dicen, es un vegetal. Nuestro Señor jamás diría es un vegetal. Nuestro Señor nos está diciendo con su propia vida que esa persona es una persona digna de ser amada. Es decir, que lo primero para nuestro Señor es que el hecho de ser, a nuestro Dios le basta, porque lo primero es ser amado, ¿no? Y por último, el último lugar para mí fundamental de la desnudez de Dios es la Eucaristía. Es decir, que al final nuestro Dios siempre ha ido a menos, ¿no? Esta es la clave de nuestro... Si queremos conocer los modos y maneras de nuestro Dios es... Porque después de la Eucaristía, después de la resurrección, que parece que es el éxito, viene la Eucaristía. Y la Eucaristía significa un nuevo descenso, donde el Señor ya no solo es un niño, que ya nos parecía pobre, o en la cruz, que ya nos parece como tremendo, sino que está en unos dones aún más pobres, que son el pan y el vino, donde nos parece que no es el mismo, porque no es lo mismo,
pero es el mismo. Y sus modos y maneras se mantienen en el pan y el vino, es decir, que se pone en nuestras manos, ¿no? Desnudamente y pobremente. Ese es, si queremos encontrar a nuestro Dios, ahí está. Pues yo creo que Pablo va a quedar muy contento con esta respuesta, pero además Dolly, Pablo tenía otra pregunta que está muy relacionada con uno de los temas que a ti más te interpela. Así que si te parece, escuchamos la segunda pregunta de Pablo. Después de haberte escuchado en varias ocasiones hablar del perdón, de autores que lo han estudiado, en particular autores judíos después de la Shoah, quería preguntarte también, María Dolores, ¿cómo ves tú que el perdón puede ser fuerza transformadora, ¿no? No solo para la víctima, ¿no? Sabemos que en primer lugar pues el perdón es eso, ¿no? Ese don, esa oportunidad, ese derecho de la víctima. Pero también preguntarte si conoces, si te resuenan testimonios, experiencias cercanas de cómo el perdón transforma también a los victimarios, ¿no? En el fondo, esa preocupación pues tan de la pasión, de la muerte y resurrección de nuestro Señor, de cómo el perdón puede convertirse también en fermento de justicia, ¿no? Y no solo, bueno, pues lo que en ocasiones constituye algo que tapa el mal, tapa los delitos, pero no ocasiona verdadera reparación. Muchas gracias. ¡Wow! Vaya preguntas, ¿verdad? Vaya, Pablo. Pero realmente yo creo que con ellas estás tocando el corazón de nuestra vida espiritual, porque quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y si no queremos atravesar en nuestra vida el perdón, o sea, lo que significa el perdonar y el ser perdonados, no podremos entender bien el corazón de Dios. No podremos. Y voy a arriesgarme un poco más para decir que realmente estaremos preparados para cuidar a otros, para acompañar a otros, cuando hayamos pasado por la travesía de perdonar y de ser perdonados profundamente. Esta es quicio, es como el quicio de la experiencia espiritual. Bueno, ahí, y esto, bueno, luego lo explico mejor un poco después, intento, pero voy a mencionar primero a algunas figuras clásicas, dos figuras clásicas y una muy actual, para que se entienda cómo es verdad que el perdón tiene un poder transformador tremendo, ¿no? La primera figura que me viene, porque también está dentro de mi cohorte de amigos santos, de esos que también a Fernando sé que le gustan, pues un clásico es San Agustín, ¿no? San Agustín, que tuvo una vida que sería el clásico bandarra, ¿no? Lo que pasa que tenía un bandarra con buen fondo, ¿no? Es decir, que iba y tenía muchas idas y venidas y muchas juergas y no sabía dónde estaba, porque en el fondo no terminaba de encontrar lo que le llenaba, ¿no? Pero la experiencia que le hizo un clic para volverse hacia Dios, hacia ese Dios que su madre tanto deseaba para él, ¿no? Y que le costó tantas lágrimas, fue cuando un día entró en una iglesia y escuchó los himnos de San Ambrosio. Y curiosamente, ¿no? Y curiosamente al escuchar los himnos de San Ambrosio, él rompió a llorar porque a través de la música, es curiosísimo, a través de la música le llegó la misericordia de Dios. Y entonces tuvo una experiencia de perdón a través de esa música, ¿no? Como que, por eso decía antes, ¿no? Del tema de los lenguajes, ¿no? A veces pensamos que tiene que ser a través de un lenguaje discursivo y de decir yo te perdono, pero a lo mejor el perdón a través de una música compuesta con que esa melodía tiene el aroma de la misericordia, a alguien le puede llegar. Y eso le pasó a San Agustín. Y fijaos si ha tenido su vida, si ha sido fecunda, ¿no? Después de su conversión. Otra figura que me encanta y que me parece preciosa, para que veamos el mosaico tan bonito que tenemos en la tradición de la Iglesia, es Santa Catalina de Génova, que es esta mujer casada del siglo XV, que tenía una vida también muy de lujo y que su marido, que no era creyente ni nada, y entonces su marido le inducía y la animaba a tener una vida pues un poco de estas de vanidades, ¿no? De
pues de vestirse, de salir, bueno, pues lo que, sí, de condescender con las cosas mundanas y de regalarse los oídos y todo esto, ¿no? Y ella en un momento determinado lo mismo, de repente, bueno, como pasa muchas veces, ¿no? En esto no nos dejemos engañar. Podemos ver o vernos a nosotros mismos o ver a mucha gente que parece que está muy contenta, pero la vida nos devuelve fácilmente que una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que hay en el fondo, ¿no? Entonces, Santa Catalina de Génova, a pesar de que todo el mundo veía que triunfaba a nivel, digamos, de vanidad y de las cosas del mundo, resulta que tenía una gran insatisfacción interior. Entró en una iglesia para confesarse y a partir de esa confesión sintió o vivió el perdón de la confesión como que le invadió la misericordia de Dios de una forma tan clara que inició un proceso de conversión. Y es una mujer que escribió un tratado del purgatorio de una belleza espectacular, muy diferente a todo lo que se había escrito hasta entonces y que ahora ha permanecido en la historia de la teología de la escatología, porque ella habla del purgatorio en una clave muy positiva, que es lo único mejor del cielo, que se puede decir que la realidad mejor que el cielo es la del purgatorio, o no mejor, no lo estoy expresando bien, sino que el cielo es lo mejor. Bueno, pues lo anterior mejor es el purgatorio, no es una realidad negativa, porque es este ir quitándose todos estos lastres que tenemos encima, ¿no? Bueno, una experiencia preciosa espiritual. Y luego, por último, una experiencia actual, que es la de José Luis Álvarez Santa Cristina. Si digo este nombre, a lo mejor a nadie le va a sonar, pero si digo que tenía un alias, porque era un ex miembro de la banda terrorista ETA, que su alias era Chelis, este miembro de ETA fue condenado a 23 años de cárcel. Y bueno, fue ideólogo de la Kale Borroka, por ejemplo. Y desde en el año 2013, 14 o por ahí ya obtuvo la libertad condicional. Y él en la cárcel, a través del acompañamiento con un sacerdote, a través de la lectura de los evangelios, y luego él se dedicó a estudiar, o sea, invirtió su tiempo a estudiar y hizo la licenciatura o el grado, como se dice ahora, de filosofía, de empresariales, teología, y tuvo un proceso de conversión muy grande. De tal manera que escribió, o sea, está por escrita una carta suya de petición de perdón, de las cartas que yo he leído más impactantes y preciosas sobre lo que significa haberse sentido acogido por la misericordia de Dios y haber iniciado un proceso de conversión y haber hecho explícitamente, públicamente y personalmente una petición de perdón, ¿no? Y sin que por ello tuviera que obtener, ¿cómo se dice?, beneficios penitenciarios, sino que ha sido gratuito y ha hecho acciones concretas de reparación. O sea que me ha gustado traer como tres personajes muy distintos porque el perdón les ha llegado por vías muy diversas, a través de la música, a través del sacramento, de la confesión, que a veces lo tenemos ahí como muy abandonado, o a través de pues, una experiencia dramática como es estar en la cárcel y haber cometido delitos muy graves, pero con un acompañamiento espiritual, con la lectura del Evangelio de forma como muy desnuda también, ¿no? En un lugar muy aislado y de silencio, pues con una respuesta de justicia. O sea que claro que tiene poder transformador, ya lo creo. Pues agradecemos a Pablo sus preguntas y su presencia aquí en el programa. Y hacías tu referencia hace un ratito a Santa Josefina Baquita, y yo creo que con una de las anécdotas de su vida, bueno, anécdotas muy sustanciosas, podríamos también concluir esta reflexión del Viernes Santo. Si quieres te leo un poco la anécdota y luego tú nos la comentas. En un encuentro con jóvenes le preguntaron: si se encontrara a aquellos que la secuestraron y la trataron tan cruelmente, ¿qué haría? Dice Vaquita: me arrodillaría a besarle las manos,
porque si no hubiera sucedido aquello, ahora no sería cristiana y religiosa. Pobrecito, quizás no sabían que me estaban haciendo tanto mal. Eran los patrones y yo la esclava. Rezo mucho por ellos, porque el Señor, tan bueno y generoso conmigo, lo sea también con ellos, que puedan conocerlo y así encontrarnos todos allí arriba en el paraíso. Conmovedor, ¿no? Impresionante, impresionante. Sí, cada vez que lo leo, lo escucho, no deja de conmoverme. Me parece de una altura espiritual envidiable, ¿no? Y que genera una esperanza increíble, ¿no? Porque, claro, en un primer momento uno queda como muy extrañado, ¿no? Porque dar las gracias o porque todo ese camino al final le ha llevado a conocer al Señor y por lo tanto no tiene nada que reprochar, sino que les besaría los pies, pues uno puede pensar en un primer momento como, eh, vaya, entonces parece que está justificando todo lo que le ha pasado, ¿no? Que ha sido realmente negativo. Pero claro, esto no se entiende si uno no ha conocido un poco cómo es el Señor, ¿no? Es decir, que lo que está transmitiendo Vaquita son dos cosas, creo yo, y un poco atrevidamente también lo digo, ¿no? Probablemente sean más y yo no las capto, pero me parece que hay dos experiencias fundamentales aquí, ¿no? Una es como doy por bueno todo lo que me pase en esta vida, malo, bueno, regular o terrible, eh, con tal, o sea, porque eh, si todo ello me ha conducido a conocer a este Dios, todo merece la pena, ¿no? No hay nada comparable, ni siquiera los mayores sufrimientos del mundo, ¿no? Claro, para poder llegar a formular eso es que lo importante es tener una relación con Dios en la que nos hayamos podido asomar a la naturaleza del amor que hay ahí. Solo se entiende desde ahí, porque no se trata de justificar la injusticia, se trata de entender que todo merece la pena con tal de haber vislumbrado, olido mínimamente cómo es el amor que hay ahí, ¿no? Que es yo creo que lo que está expresando. Y segundo, ¿no? Es como también algo que puede también chocar mucho, que es una experiencia común a todos los santos, ¿no? Que todos los santos se sienten pecadores, ¿no? Y uno mira a Vaquita y dice, pero madre mía, esta mujer que desde niña ha sido secuestrada, que ha vivido la esclavitud y la tortura, ¿cómo se puede sentir pecadora, ¿no? ¿O cómo puede sentir que Dios ha tenido misericordia con ella? Bueno, esto es una gran verdad, aunque nos parezca mentira, ¿no? Que es que eh, cuando nos conocemos un poco por dentro, yo creo que todos sabemos que tenemos, suena un poco de película, pero esas zonas oscuras, poco confesables, ¿no? De deseos, de sentimientos o lo que sea, ¿no? Y digamos que el pecado o las cosas que hacemos mal no solo tienen una dimensión objetiva, ¿no? De alguien ha matado a alguien y se ve claramente que eso está muy mal y que es un pecado, ¿no? Sino que todo tiene relación a la proporción de lo que hemos recibido y cómo hemos correspondido. Entonces, de alguna manera, Vaquita, lo que está diciendo, o muchos santos, ¿no? Una Teresa de Jesús, Juan de Ávila, el Padre Damián, y todos se sienten pecadores y dices, pero madre mía, si no le llego yo a la suela de los zapatos. Pero es que han recibido y han vislumbrado tanto el amor de Dios que ellos lo que captan es esa desproporción entre lo que han recibido y lo que han correspondido, ¿no? Entonces, sienten que como Dios les sigue regalando y dando tantos dones, ¿no? Ellos siguen captando y recibiendo tanto amor de Dios que no pueden no hacer lo mismo con cualquier ser humano que se encuentren por mucho daño que nos hayan hecho, ¿no? Es decir, comparado con lo que Dios ha hecho conmigo, lo que yo hago contigo no es nada, ¿no? Aunque a los ojos del mundo parezca mucho, con lo que Dios ha hecho conmigo y por mí, que en el fondo ha sido dar su vida entera, pues, pues todo se queda corto. Pues continuamos avanzando en este triduo camino de la vigilia pascual. Tenemos que pararnos en el sábado santo, que a veces es un día como de vacío. Y si te parece, hay también otro texto del Evangelio de San Juan, que yo creo que es el Evangelio que más te gusta,
que es Juan 19, 41 al 42, que nos dice: había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Sí, siempre me ha llamado la atención el tema del sepulcro. Hoy en día ya no está de moda, ya se hace menos, por lo menos en nuestro mundo, ¿no? Pero a mí me gusta preservar una tradición que sobre todo se hace más en los pueblos, de ir al cementerio a visitar a los familiares, ¿no? Entonces, cuando yo voy los veranos al pueblo donde iba de pequeñas con mis hermanas, bueno, seguimos yendo, pero me refiero a cuando vivían mis abuelos, pues el cementerio está como a 1 kilómetro, ¿no? O quizá un poco menos, ¿no? A las afueras. Y entonces cuando muere alguien del pueblo, todo el pueblo lo acompaña hasta allí, ¿no? Y entonces cuando voy allí los veranos me encanta hacer ese paseo de ir un poco en silencio hasta el cementerio y quedarme un rato mirando pues las tumbas, los nombres de algunas personas, las he conocido a muchos, ¿no? En los pueblos se conoce la gente, y luego me detengo un poco en el de mis abuelos y toda la familia, ¿no? Porque se entierra todo el mundo. Y con ese ciprés que está ahí clavado en una esquina del cementerio, y escuchar ese silencio sepulcral, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Y me pongo mucho a meditar interiormente en ese silencio que es tan tremendo, porque yo creo que es el silencio más radical que hay en la vida, ¿no? Y recuerdo un poco este momento de la vida del Señor, de ese impasse entre la muerte y la resurrección, que es el momento del sepulcro, también de esa experiencia de sepulcro para los discípulos y las discípulas, ¿no? Las mujeres también, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Es como eh, todo se ha acabado o no, eh, pero que es un silencio casi ensordecedor, ¿no? Como terrible. A mí me parece terrible, con una mezcla extraña también de espera, un poco irracional. Y entonces me transmite eso, ¿no? Ese silencio absoluto, que en el caso del Señor es como lo más absoluto posible, porque si el Dios de la vida resulta que es puesto en un sepulcro, pues ese silencio se hace muy absoluto, ¿no? Y es como si en ese momento hubiera quedado suspendida la historia, ¿no? Nuestra historia humana, es como ahí se jugó la historia, ¿no? De la humanidad, y ahí quedó todo suspendido, ¿no? Es como si nos quedáramos en vilo, ¿no? Es como quedarse en vilo, y el amor se queda en vilo, ¿no? Esto también era una expresión dentro de una poesía de Pedro Salinas, que es el poeta del amor, habla del amor en vilo, ¿no? Y es esto lo que significa, yo creo, la experiencia del sábado. Amor en vilo, ¿no? ¿Y ahora qué pasa, no? Y uno tiembla un poco, ¿no? Y es cuando un poco es la prueba de la fe, ¿no? Y de alguna forma, pues cuando cada uno de nosotros que tenemos experiencias de personas queridas que nos han precedido, pues aunque tengamos fe, siempre hay un momento de que nos deja en vilo, ¿no? Esa ruptura radical. eh, ¿Y ahora qué, no? Y será verdad, ¿no? ¿Será posible? Y hay indicios de que sí, pero pues nos quedamos así en ese impasse. Ese es el sábado, ¿no? Amor en vida. Y si te parece, vamos a ir cerrando un poco el sábado, bueno, cerrar por decirlo de alguna manera, con un texto de nuestra amiga y teóloga Cristina Hinojés, que ella también susurra en el Sábado Santo. Y dice Cristina: hoy estamos tristes porque Jesús está muerto y enterrado. No vemos la fuerza de Dios, no oímos la voz de Dios, y ese silencio nos aterra. Pero solo podemos estar en silencio, porque algunos acontecimientos solo pueden vivirse en silencio, porque no hay palabras capaces de expresar el estupor que producen. El silencio nos da miedo, es como un vacío oscuro, sin embargo,
el silencio de Dios que estamos viviendo no es un silencio vacío, inservible. Qué bonito escrito lo que ha escrito Cristina. Sí. Me gusta mucho que haya utilizado el símbolo del susurro, porque las cosas de Dios no son violentas, ¿no? Son suaves. Y el susurro es algo como dulce, tenue, que sin saber cómo, pero entra, ¿no? Entonces las cosas de Dios fluyen, las cosas de Dios entran suavemente, eso es un signo claro suyo, ¿no? Y un poco me recuerda, ¿no?, el susurros de espera y esperanza, ¿no? La esperanza también tiene esta naturaleza, por eso no es una esperanza como alocada, sino que es una esperanza suave que nos susurra los signos de vida, ¿no? Como cuando uno va paseando y de repente empiezas a oír el murmullo de un arroyo, ¿no?, que te habla de vida y que te refresca. Pues tenemos que ir concluyendo y claro, ahora viene la apoteosis, que es la vigilia pascual, la gran vigilia pascual. Y hay un texto que a ti te emociona, y yo creo que a todos nos emociona también, de Juan 20, el versículo 1, va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada. Esa es la emoción, ¿no? Es como, ¿qué debió de sentir María Magdalena? Es que, y además como mujer que ella, como que me resulta muy empático, ¿no? El poder entender, ¿no? Ella que llevó los perfumes también, ¿no? Porque hasta el cuerpo de su Señor le parecía tan precioso y preciado como para mimarlo, incluso más allá de que hubiera resurrección o no. Es decir, cualquier resto del Señor era para ella un signo tan valioso que había que mimarlo, ¿no? Entonces, ir allí y de repente ella iba a encontrarse con los restos, ¿no? Los restos mortales, ¿no?, que decimos. Y de repente ve la puerta quitada, ¿no? Es como ese sobresalto, esa emoción, ese decir, es verdad, ¿no? O sea, esto debe ser cierto, o sea, mm, es como y en ese momento porque lo bonito es que en ese momento todavía no se le ha aparecido el Señor. Es un signo, que es la puerta quitada, ¿no? Esa piedra quitada. Entonces no hay una demostración todavía clara, pero ya hay signos, ¿no? Que es que nosotros nos movemos fundamentalmente en este lugar, ¿no? Que es la puerta está quitada, hay signos, hay susurros, como decía Cristina, hay murmullos. Y en algún momento puntual de nuestra vida podemos tener experiencia más clara del resucitado, pero en la mayor parte de nuestra vida tendremos experiencia de la piedra está quitada. Hay emoción, hay algo, ¿no? Un no sé qué, pero yo sé qué es, ¿no? Esta sería la experiencia. Y luego hay otro texto que tú destacas de Christian Bobin, de este autor francés, que quizá no lo podías leer tú misma, Dolly. Pues encantadísima. La verdad es que os invito a leer textos suyos porque es un hombre que además se retiró a un pueblo a hacer una vida un poquitín así de silencio, y él escribe precisamente sobre cosas muy cotidianas desde la contemplación de lo cotidiano, ¿no? Y él tiene una experiencia personal de su padre que tuvo Alzheimer, y de hecho tiene un libro escrito sobre la presencia de estas personas enfermas de Alzheimer, muy bonita, ¿no? Y justamente habla de esta experiencia en un libro que él titula Resucitar. Entonces me conmovió, ¿no? Y él dice, ¿no? Me incliné sobre la tumba de mi padre y apoyé la mano en la piedra fría. Unas nubes oscurecían el cielo. El sol apareció y posó su mano sobre la mía. Lo helado de la piedra me hablaba de la ausencia definitiva de mi padre, y el calor del sol me hablaba de la dulzura siempre operante de su alma. Permanecía así solo unos pocos segundos. Después me levanté y volví a la ciudad con una fuerza enorme en el corazón.
Yo creo que él ha expresado mucho mejor esta experiencia que está en el Evangelio con María, ¿no? Esa experiencia de hay algo de sepulcro, la piedra fría, ese silencio, pero al mismo tiempo ese sol que además está desde el cielo, con esos rayos nos dan calor y nos hablan de vida, ¿no? Entonces, y nos llenan de fuerza, porque hay algo dentro de nosotros que nos dice, esto es verdad, ¿no? El amor no muere nunca, el amor no muere nunca, jamás. Y además hay dos llamadas del resucitado en el Evangelio que igual con ellas podríamos concluir. Una en Juan 20, María, ella se vuelve y le dice Rabuní, y otra a Pedro, que el Señor le dice en Juan 21-22, tú sígueme. Sí, yo creo que eso es lo bonito también de la Pascua. Una parte muy bonita es que nos, nos devuelve algo que es muy propio de nuestro Dios, que es que esa llamada que aparece al comienzo de los evangelios o cuando termina la infancia de Jesús y empieza la vida pública, ¿no? En el caso de Lucas o Mateo, que, que parece que es el momento en el que primero Jesús te llama y luego ya se le sigue y ya está. No, Jesús nos llama como permanentemente, ¿no? Hay una llamada primera, una llamada segunda, ¿no? Es como una invitación continua, ¿no? Este pastor de silbos amorosos que decía Juan de la Cruz, ¿no? Es decir, después de cada experiencia que tenemos, y especialmente si son experiencias de muerte y resurrección, hay una nueva llamada, ¿no? Hay una llamada renovada que es, ¿quieres seguir, o sea, ¿quieres seguir siguiéndome? Es por aquí, ¿no? Es como si el Señor nos estuviera diciendo, es por aquí, tú sígueme, ¿no? Es por aquí. ¿Quieres? Estoy aquí, ¿no? Yo siempre estoy aquí contigo, soy yo el Señor. ¿Quieres seguirme? Estoy aquí, ¿no? Entonces, no, la experiencia del resucitado nunca es una experiencia solo extática, de que uno se queda totalmente emocionado con decir que esto es verdad, ¿no? Sino que hay una necesidad intrínseca de contarlo, o sea, de contarlo, de compartirlo y de seguir siguiendo por los caminos y las veredas donde Él nos conduzca a este Señor, porque al final también nos esperará la resurrección y la vida, ¿no? Esto es. Yo, desde luego, creo que no sé si somos conscientes del Dios que tenemos, pero es un Dios que merece la pena. Pues realmente yo creo que con todas estas reflexiones que has compartido y que brotan, por un lado, de la teología, pero otras se nota que están muy tocadas por todas ellas y que son reflexiones muy vividas por ti, nos has llenado de esperanza y nos has llenado también de alegría. Ojalá que todos estos días que vamos a atravesar el misterio pascual desemboquemos en esa gran alegría del encuentro con Jesús resucitado. Espero también que la experiencia para ti haya sido buena. Pero eso no lo dudes, Fernando, porque eres un gran cuidador, de verdad. Y cuidas cada detalle y haces sentir a la persona muy cómoda. O sea que al contrario, la agradecida soy yo, de verdad. Y ojalá pues que en otra ocasión podamos tenerte con nosotros saboreando lo que el Señor te regala, porque yo creo que nos lo muestras con un lenguaje muy próximo, muy cercano, muy cotidiano también, ¿no? El cielo aquí en la tierra, ¿no? Como dice tu libro. Y eso es muy bonito, así que te lo agradecemos mucho y esperamos vernos, pues ojalá que muy prontito, a ver si la pandemia lo permite. Así que un abrazo muy fuerte y una Pascua muy hermosa para ti. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias para todos y os deseo lo mismo. Que sobre todo que estemos muy pegaditos a nuestro Señor. Muchas gracias. Pues con esas palabras nos despedimos hasta muy prontito.